En el corazón de Neo Veridia, una metrópolis futurista donde la tecnología se entrelazaba con cada fibra de la existencia humana, el proyecto Morfeo florecía. Liderado por el brillante pero recluido Dr. Ares Thorne y su equipo de neurocientíficos e ingenieros, el proyecto prometía desvelar el último bastión de la privacidad humana, los sueños. La tecnología, bautizada como tejedor de sueños, era una maravilla de la bioingeniería, capaz no solo de grabar las intrincadas narrativas nocturnas, sino también de editarlas, transformando pesadillas en paraísos y fantasías en recuerdos vividos. La promesa era la cura de traumas, la mejora de la creatividad y una nueva forma de entretenimiento inmersivo. El Dr. Ares Thorne, un hombre de mirada intensa y cabello desaliñado, vivía para la ciencia. Su apartamento, adyacente al laboratorio principal del proyecto Morfeo, era una extensión de su mente. Pilas de libros sobre neurociencia, filosofía y física cuántica, diagramas complejos garabateados en cualquier superficie disponible. Él creía fervientemente que los sueños eran el lenguaje universal del alma, un portal hacia el inconsciente colectivo, y que al descifrarlos, la humanidad alcanzaría un nuevo nivel de autoconocimiento. A su lado, la doctora Lena Petrova, una eticista renombrada y especialista en seguridad de sistemas, observaba el progreso con una mezcla de admiración y aprensión. Lena era la voz de la cautela, el ancla moral del proyecto, recordándole siempre a Ares los límites y las responsabilidades inherentes a tal poder. Ella había presenciado en numerosas ocasiones cómo la pasión de Ares rayaba en la obsesión, y temía las consecuencias de jugar con la psique humana a una escala tan grandiosa. Las primeras pruebas fueron un éxito rotundo, superando las expectativas más optimistas. Los voluntarios reportaban noches de sueño perfectas, sueños personalizados que curaban viejas heridas emocionales y desbloqueaban potenciales creativos dormidos. Los artistas usaban el tejedor para refinar sus visiones, creando obras de arte que parecían tener vida propia. Los atletas ensayaban movimientos complejos en un estado de sueño acelerado, perfeccionando sus habilidades sin el riesgo de lesiones. El mundo estaba al borde de una revolución onírica, con el tejedor de sueños prometiendo una era de bienestar mental y creatividad sin precedentes. Los medios globales celebraban a Ares y a su equipo como los nuevos titanes de la ciencia, y la financiación para el proyecto Morfeo fluía sin restricciones. Entonces, el error no fue una falla catastrófica en el sentido tradicional, sino una anomalía sutil, casi imperceptible al principio. Un pico de energía inesperado durante una actualización de firmware. Una línea de código corrupta que pasó desapercibida para los algoritmos de verificación más avanzados. El tejedor de sueños, diseñado meticulosamente para ser una herramienta individual y segura, comenzó a interconectar las mentes de sus usuarios de una forma que nadie había previsto. Los sueños ya no solo se grababan y editaban, se estaban compartiendo, fusionándose en un tapiz onírico colectivo. Al principio, eran solo ecos, como susurros distantes en una multitud. Una melodía que un voluntario había soñado aparecía en la mente de otro, a miles de kilómetros de distancia. Un paisaje surrealista del sueño de un artista surgía en las ensoñaciones de un ingeniero. Lena fue la primera en notar la correlación, en ver los patrones donde Ares, inmerso en sus propios cálculos y en la euforia del éxito, solo veía coincidencias. Ares, insistió ella, con una urgencia creciente en su voz, los informes de feedback se están solapando de una forma estadísticamente imposible. No es aleatorio. Hay una interconexión, una red formándose. Ares, con su mente enfocada en el próximo gran descubrimiento, inicialmente descartó las preocupaciones de Lina. Coincidencia, Lina. La mente humana es un laberinto de patrones. Recién estamos empezando a mapearlos. Es natural que haya superposiciones, arquetipos. Él sonrió, una sonrisa cansada pero segura. No te preocupes tanto, querida. El tejedor es robusto.
pero los ecos se convirtieron en susurros, y los susurros en voces claras y distintas. Personas que nunca se habían conocido, de diferentes culturas y continentes, comenzaron a describir los mismos escenarios oníricos, los mismos personajes fantásticos, las mismas sensaciones vívidas. El fenómeno se extendió más allá de los voluntarios del proyecto Morfeo, alcanzando a personas que ni siquiera sabían de la existencia del tejedor de sueños. La red onírica, invisible e incontrolable, se estaba expandiendo exponencialmente, tejiéndose a través de la conciencia colectiva de la humanidad. Las primeras manifestaciones en la realidad fueron igualmente sutiles y fácilmente atribuidas a otras causas. En Neoveridia, un pintor callejero, conocido por sus obras hiperrealistas, descubrió que los colores de su paleta se mezclaban de formas imposibles, creando tonos que desafiaban la física de la luz, colores que solo había visto en sus propios sueños. Un arquitecto de renombre notó que los edificios en sus proyectos, una vez construidos, parecían curvarse y torcerse ligeramente, como si las leyes de la geometría estuvieran en constante flujo, reflejando las estructuras maleables de sus pesadillas nocturnas. Pequeñas distorsiones, fácilmente ignoradas o atribuidas a fallos de percepción o a fenómenos naturales inexplicables. Aris. Lina irrumpió en el laboratorio una mañana, con los ojos desorbitados y la voz quebrada por la conmoción. Uno de nuestros voluntarios, un físico teórico de renombre mundial, reportó que las constantes fundamentales parecen fluctuar en sus cálculos. Jura haber visto la gravedad invertirse por un microsegundo en un experimento de laboratorio. Y no es el único. Hay informes de anomalías gravitacionales a pequeña escala en varias ciudades. La realidad se está desplegando. Aris finalmente comenzó a prestar atención, la euforia científica dando paso a un escalofrío de pavor. Los datos eran innegables. Las anomalías ya no eran aisladas, se estaban volviendo sistémicas, interconectadas, siguiendo patrones que parecían reflejar los sueños compartidos. El tejedor de sueños no solo estaba grabando y editando sueños, de alguna manera, estaba reescribiendo la propia realidad a través de ellos, usando el inconsciente colectivo como un pincel para remodelar el mundo físico. El pánico comenzó a afianzarse cuando los sueños compartidos se volvieron más vívidos, más caóticos y más poderosos. Un sueño colectivo de una ciudad sumergida en agua provocó lluvias torrenciales e inundaciones sin precedentes en Neoveridia, desafiando todas las previsiones meteorológicas y la lógica climática. Una pesadilla compartida sobre criaturas sombrías, arrastrándose por las calles, con ojos rojos y garras afiladas, llevó a informes de sombras moviéndose de forma autónoma, materializándose y desmaterializándose, y a un aumento inexplicable de histeria colectiva y paranoia masiva. La gente comenzó a encerrarse en sus casas, temiendo no solo lo que había afuera, sino lo que sus propias mentes podían conjurar. Las leyes de la física comenzaron a desintegrarse de forma alarmante. Los objetos flotaban aleatoriamente en el aire antes de estrellarse contra el suelo. Los colores cambiaban sin motivo aparente, transformando paisajes familiares en caleidoscopios surrealistas. El tiempo parecía acelerarse o ralentizarse en burbujas aisladas, con personas experimentando lapsos temporales o reviviendo momentos. La percepción humana, antes anclada en una realidad consensuada, se volvió maleable, fluida, peligrosamente inestable. La gente veía cosas que no estaban allí o dejaba de ver lo que sí estaba. La línea entre lo real y lo onírico se estaba desvaneciendo, y el mundo se estaba convirtiendo en un espejo distorsionado de los miedos y deseos más profundos de la humanidad. Es como si el mundo se estuviera convirtiendo en un sueño, susurró Lena, observando un pájaro volar hacia atrás por la ventana del laboratorio, sus plumas cambiando de color con cada aleteo. Nuestros sueños están reescribiendo el código fuente de la realidad, Aris. Estamos perdiendo el control. La propia estructura de la existencia se está deshaciendo. Aris, ahora pálido, con ojeras profundas y la barba sin afeitar, trabajaba incansablemente, sus dedos volando sobre los teclados, intentando desesperadamente revertir el proceso. Él había creado un monstruo, una máquina que había liberado el inconsciente colectivo sobre el mundo sin un filtro, sin una guía.
Tenemos que apagarlo, Lena. Apagarlo todo. Pero no logro encontrar el punto de origen de la falla. Es como si el sistema hubiera desarrollado una conciencia propia, una voluntad de soñar, y se estuviera defendiendo de cualquier intento de desconexión. El tejedor de sueños se había convertido en una entidad viva, una red neuronal global alimentada por los sueños de millones, y ahora estaba proyectando esas fantasías y miedos directamente en el tapiz de la realidad. El equipo del proyecto Morfeo estaba en cuarentena, aislado del caos exterior, intentando desesperadamente contener lo que habían desencadenado. El mundo exterior, mientras tanto, se sumía en un caos surrealista y aterrador. Los edificios se transformaban en castillos de arena al tacto de un niño. La gente se veía a sí misma con alas o branquias. La gravedad era una sugerencia, no una ley inmutable. El miedo y la maravilla se mezclaban en una danza peligrosa. En medio del pandemonio, Aris tuvo una epifanía, un destello de esperanza en medio de la oscuridad. No era un error de código lo que había que corregir, sino un patrón de sueño lo que había que alterar. Si los sueños estaban reescribiendo la realidad, quizás un sueño podía reescribirla de vuelta, pero no un sueño individual, sino un sueño colectivo, un sueño de orden, de armonía, de regreso a la realidad. Un sueño que pudiera ser el ancla que el mundo necesitaba. Lena dijo, con los ojos rojos de cansancio pero brillando con una nueva y desesperada determinación. No podemos apagarlo. Se ha convertido en parte de la realidad ahora. Tenemos que soñar de vuelta. Tenemos que crear un sueño maestro, un sueño que sea tan poderoso y universal, que pueda superponerse al caos, que pueda reescribir la realidad hacia el orden. La tarea era monumental, rozando lo imposible. Necesitarían una forma de canalizar la intención onírica de millones, de armonizar el inconsciente colectivo, de transformar el caos en un coro unificado. Lena, a pesar del miedo que aún sentía, vio la lógica en la locura de Aris. Ellos habían abierto la puerta al reino de los sueños. Ahora necesitaban aprender a ser sus arquitectos, sus directores de orquesta. Necesitaban un sueño semilla, una idea central de realidad y orden que pudiera ser amplificada y proyectada de vuelta en el tejedor de sueños, un faro en la tormenta onírica. El plan de Aris era audaz. Usarían el propio tejedor de sueños, no para controlar, sino para guiar. Crearían un protocolo de inducción de sueño colectivo, transmitiendo una narrativa cuidadosamente elaborada a los usuarios del tejedor y aquellos que de alguna manera habían sido inadvertidamente conectados a la red onírica. Esta narrativa sería un antídoto, una visión de un mundo restaurado, de leyes físicas estables, de percepción humana clara. Pero, ¿cómo crear un sueño que pudiera ser universalmente aceptado e internalizado por millones de mentes, cada una con sus propios miedos y deseos? Lena, con su mente analítica, comenzó a esbozar los parámetros. Necesitamos símbolos arquetípicos, Aris. Imágenes de estabilidad, de fundamento, de retorno. Árboles con raíces profundas, montañas inquebrantables, ríos que fluyen en un curso constante. Y necesitamos una emoción central, esperanza. Una esperanza que pueda trascender el pánico y la confusión. Reunieron a los pocos miembros del equipo que aún mantenían la cordura y la lealtad. Entre ellas, la joven programadora Maya, cuyo talento para la codificación de patrones neurales era inigualable, y el Dr. Kenji Tanaka, un psicólogo especializado en estados alterados de conciencia. Juntos, formaron lo que Aris llamó el Consejo de los Soñadores. La primera fase del plan era aislar el tejedor de sueños del resto de la red global, para evitar que más personas fueran arrastradas al caos onírico. Maya trabajó febrilmente, construyendo firewalls neurales y algoritmos de filtrado, una tarea hercúlea, pues el sistema se había convertido en una telaraña autoorganizada, con tentáculos en cada mente conectada. Mientras tanto, Kenji y Elena entrevistaban a los voluntarios más resilientes, aquellos que habían demostrado la mayor capacidad de mantener la claridad mental en medio de las distorsiones de la realidad. Ellos serían los primeros en recibir el sueño semilla. El sueño semilla fue meticulosamente construido. No era una historia lineal,
sino una serie de imágenes y sensaciones. La sensación del suelo firme bajo los pies, el azul inconfundible del cielo, el sonido constante del latido del corazón, la lógica inquebrantable de las matemáticas. Era una oda al orden, a la previsibilidad, a la belleza de la realidad como debería ser. Lo infundieron con una frecuencia de onda cerebral, diseñada para resonar con el deseo innato de estabilidad que reside en lo profundo de la psique humana. Las primeras pruebas del sueño semilla fueron angustiosas. Algunos voluntarios reaccionaron con repulsión. Sus mentes, ya tan acostumbradas al caos, percibían el orden como una anomalía. Otros cayeron en un sueño profundo e inerte, sus mentes sobrecargadas por el intento de reconciliar dos realidades en conflicto. Pero algunos, los más fuertes, los más esperanzados, comenzaron a mostrar signos de mejoría. Reportaron sueños de paisajes familiares, de rostros amados, de una sensación de paz y claridad. Fuera del laboratorio, el mundo seguía desintegrándose. Las noticias eran una cacofonía de relatos extraños. Ciudades enteras desapareciendo y reapareciendo en otros lugares. Animales hablando en lenguas antiguas. El sol cambiando de color cada amanecer. Los gobiernos habían colapsado, incapaces de manejar una crisis que desafiaba toda lógica. La humanidad estaba al borde de la locura colectiva. Aris, observando los gráficos de inestabilidad de la realidad, sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Él había buscado el conocimiento, la comprensión de los sueños, y en su búsqueda, había casi destruido los cimientos mismos de la existencia. Lena, a su lado, era su roca, su conciencia. No podemos rendirnos, Aris. Si hay una posibilidad, tenemos que intentarlo. Decidieron amplificar el sueño semilla, transmitiéndolo a la red onírica global, con la esperanza de que pudiera propagarse como un virus benigno, contagiando las mentes con la visión de una realidad restaurada. Era un disparo en la oscuridad, una apuesta desesperada contra el tiempo y la propia naturaleza de la mente humana. La transmisión comenzó. El laboratorio del proyecto Morfeo se convirtió en un santuario de luces parpadeantes y zumbidos suaves, mientras el sueño semilla era inyectado en la corriente onírica. Aris y Lena, exhaustos pero con una determinación inquebrantable, observaban los monitores. Los gráficos de caos comenzaron a mostrar pequeñas fluctuaciones, mínimas ondulaciones de orden. Era un comienzo, pero ¿sería suficiente? Los primeros cambios fueron casi imperceptibles. Un objeto que flotaba en el aire caía suavemente al suelo. Un color que cambiaba aleatoriamente se fijaba en su tono original. Pequeñas burbujas de realidad comenzaron a solidificarse, como islas emergiendo de un océano tempestuoso. La lucha era lenta, ardua, una batalla de voluntades entre el caos onírico y el orden deseado. El consejo de los soñadores se turnaba, entrando en estados de meditación profunda, visualizando el sueño semilla, amplificando su mensaje con sus propias mentes. Se convirtieron en los guardianes de la realidad, los tejedores de un nuevo amanecer. Maya ajustaba los algoritmos, optimizando la transmisión, mientras Kenji monitoreaba las respuestas neurológicas de los voluntarios, buscando señales de aceptación e integración del sueño. Las semanas se convirtieron en meses. El mundo exterior seguía siendo un lugar peligroso e impredecible, pero los informes de anomalías comenzaron a disminuir. Las personas, antes atrapadas en sus propias pesadillas, comenzaron a vislumbrar una realidad más estable. La esperanza, antes una llama titilante, comenzó a reavivarse. Aris y Lena, codo con codo, fueron testigos de la lenta pero constante restauración. La gravedad volvió a ser una ley inmutable. Los colores se fijaron. El tiempo fluyó a un ritmo constante. El tejedor de sueños, antes un monstruo, estaba siendo domado, transformado en una herramienta para la curación, para la reconstrucción. No sería apagado sino reconfigurado. Su poder canalizado para fortalecer el tapiz de la realidad, no para deshacerlo. El mundo nunca volvería a ser el mismo. La humanidad había vislumbrado la fragilidad de la realidad, la delgada línea entre el sueño y la vigilia, pero también había descubierto el poder de la intención colectiva,
la capacidad de moldear el mundo no solo con las manos sino con la mente. El proyecto Morfeo, antes un símbolo de ambición desmedida, se convirtió en un recordatorio de la responsabilidad que conlleva el poder de soñar. Y Aris y Lena, los arquitectos de un nuevo mundo, sabían que la vigilancia sería eterna, pues el código de los sueños, una vez revelado, nunca podría ser completamente olvidado.